Lucas, preguntale a Sanz si de verdad piensa que con transparencia se baja la inflación, como dijo en su discurso, o si tiene un plan para bajar la inflación. Yo no dije que con transparencia solo se bajaba la inflación. Dije que el prerequisito, el primero de los requisitos para bajar la inflación es ser transparente en los datos del INDEC. Normalizar el INDEC para saber de qué estamos hablando. Porque la verdad que si la inflación tiene un componente de expectativa, porque tiene un componente de expectativa, sobre todo en este país, el componente de expectativa lo alimenta el propio gobierno con los datos falsos, con los datos equivocados. Porque el gobierno dice que tenemos un 8%. Hay quienes dicen que ni siquiera es un 8%, es una sensación la inflación. Los sindicalistas afines al gobierno se sientan en una mesa de paritarias y arrancan con el 30%. Algunos empresarios y comerciantes aceptan el 30% porque dicen, total, voy a remarcar y me voy a defender. Ahora, ¿y los que no se pueden defender? ¿Cuál es el índice? Entonces, la transparencia que yo digo es el prerequisito, saber de qué estamos hablando. Ahora, con eso solo no combatimos la inflación. El segundo elemento es generar una oferta de bienes y servicios que equipare a la demanda. Hoy tenemos una demanda de bienes y servicios que no está equiparada con la oferta. Pero para equiparar la oferta, yo no soy de los que piensan que hay que enfriar la economía. Al contrario, creo que la economía hay que mantenerla con un nivel de demanda y de consumo. Pero para eso hay que subir la oferta de bienes y servicios, porque si no es inflacionario. Ahora, ¿cómo se sube la oferta de bienes y servicios? Generando confianza, inversión, previsibilidad, reglas de juego claras. No teniendo un señor como Moreno que un buen día se levanta y dice: esta mañana no se vende lechuga en el mercado central. Y no es un dato que me inventé yo. Estuve el otro día en La Plata, en la zona donde cultivan lechuga y tomate. Se venían a las 5 de la tarde con las camionetas, los quinteros que se llaman, los de las quintas, se venían con las camionetas del mercado central llenas de lechuga porque ese día Moreno les había dicho: hoy no se vende lechuga. ¿Por qué? Porque está cara. Así no se combate la inflación. Tema retenciones. ¿Qué haría usted con las retenciones? Con las retenciones yo trataría de ir gradualmente reemplazándolas por el impuesto que en definitiva debe reemplazar, que es el impuesto a las ganancias. Ahora, esto no se puede hacer de un día para otro. Yo no voy a bajar las retenciones de un día para otro o eliminarlas. No se puede. Usted dice retención al 35%. No, bueno, a ver, primero... En un año no se pueden bajar, digamos, ¿cuál sería el plazo? Primero estableceríamos una distinción entre la soja y otros cultivos. Hay otros cultivos, por ejemplo, economías regionales hoy no pueden tener retenciones, porque las economías regionales que tienen retenciones no son competitivas, porque hay una alta inflación que ha aumentado los costos internos, el tipo de cambio alto, que en un momento era un resguardo para la competitividad, hoy está anclado porque el gobierno ha caído en la trampa de que no lo puede manejar porque es más inflacionario, por lo tanto hay pérdida de competitividad. Yo vengo de una economía regional donde no hay competitividad. Pero la soja 35% la dejaría. La soja 35% segmentaría, pequeños y medianos, segmentaría. Este es el viejo proyecto nuestro que no pudimos tratarlo en aquella famosa sesión de la resolución 125 y trataría en una reforma tributaria profunda de ir gradualmente hacia el impuesto a las ganancias, fortaleciendo el impuesto a las ganancias, que este debe ser uno de los pocos países del mundo que no lo tiene como base de su sistema tributario porque el Estado no está en condiciones de cobrarlo. Le hago dos últimas preguntas cortitas. Una, volviendo a la asignación por hijo, hubo en su momento declaraciones muy polémicas suyas respecto a que la asignación por hijo se gastaba... No, ese fue un error alcohol mío. O... No, fue un error. Fue un error. Le entré muy mal al tema, me equivoqué, lo reconozco y lo he reconocido y me ha costado mucho eso. ¿Qué es lo que quise decir yo? Quise decir que todo lo bueno que el Estado hacía, estando presente, sobre todo en los lugares más conflictivos, donde hay más problemas sociales, estando presente con la asignación universal por hijo, lo deslucía estando ausente en el combate contra flagelos como eran la droga, el juego, con la falta de infraestructura social básica, que finalmente entre un Estado presente y un Estado ausente de tan magnitud, terminaba desluciéndose la imagen del Estado. Si gana la UCR, ¿asume el compromiso de 82% móvil, se convierte en realidad? Lo voté, absolutamente. Si lo voté como legislador, lo voy a sostener como presidente. Pero además porque estoy convencido de que hay plata, Maxi, y además porque la realidad me indicó de que no estábamos equivocados, porque cuando le decíamos al gobierno que tenía la plata en el ANSES, el gobierno nos decía que no, ahora nos enteramos que con esa plata de los jubilados se la están prestando al Tesoro al 5% anual. Y la última pregunta, ¿por qué Cobos no va al 30 de abril? A la interna del radicalismo. No lo puedo responder yo, lo tiene que responder él. ¿Usted cree que Cobos sigue siendo candidato presidencial? No sé. No. He optado por esta respuesta que no quiero que sea descortés de mi parte. No puedo responder por Cobos.
lo que vaya a decidir él lo tiene que decir él. Gracias, Ernesto Sanz, por haber estado en Plan M. Gracias. Nos vamos volando a la tanda y cuando volvamos, los macristas que se hacen los rulos. Y yo militante, una sección donde hoy va a estar una chica militante del PRO. No sabés la cantidad de Twitter que llenaron de militantes del PRO. La semana pasada hubo kirchnerista. Hay militantes en todos los partidos políticos y eso es muy interesante. Ya volvemos, no te vayas.